Bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Este es un episodio, digámoslo, diferente. Recuérdense que tenemos semanalmente el Roberto Alejos Podcast, donde nos hemos lanzado por el tema político didáctico. Pero tenemos dos segmentos diferentes. El Club de Lectura con Alfonso Portillo. Quiero agradecer que realmente ha sido un éxito. Es un evento presencial que grabamos y después se convierte en un capítulo del podcast. Y un tema en el que estábamos en deuda. Ya hemos ido haciendo algunas entrevistas, muy didáctico también, pero es el tema de EMETRA, la Empresa Municipal de Tránsito y Transporte. Digamos que ve las dos cosas, donde lo que queremos es ir informando de la problemática, que es grave, un problema, pues es a nivel nacional, el problema no es de la ciudad capital, pero que tiene una historia de problemas alrededor que van causando problemas aquí. Pero nosotros lo que estamos es, gracias a nuestro invitado estrella, el gerente general de la empresa municipal, don Héctor Flores. Bienvenido, muchas gracias. Estamos en deuda, yo me pido disculpas porque estamos pendientes de hablar de un montón de temas que ahí van en camino, semáforos inteligentes, el tema de las motos, yo quiero entender un poco el tema de los reversibles, sobre todo cuando uno no conoce una zona y de repente va y se volvió reversible. O sea, hay una gran cantidad de temas y la oferta, la propuesta que les habíamos hecho era por lo menos una vez al mes tocar un tema. Pero el día de hoy yo le quiero pedir a producción que nos haga el favor de poner este video donde el fiscal del Ministerio Público encargado de delitos de secuestro relacionados con el secuestro, pues sale contando de una investigación, dando en una conferencia de prensa una investigación, un tema realmente preocupante. Y no se vale, de verdad, no se vale que no lo toquemos porque esta es una mezcla de dos problemas, ¿verdad? Pero este problema es un problema grave porque estamos hablando de secuestros a través de taxis piratas. Eso es, ya no estamos hablando de que se sube uno a un taxi pirata y lo asaltan y deme lo que trae, el celular, lo que lleva en la billetera, su reloj, las joyas. No, un secuestro es una cosa mayor donde se involucra a toda la familia. Mira, aquí llevamos a su hijo, aquí llevamos a su esposo, a su esposa, a su hija, a su hermano, lo que sea, deposítenos en tal cuenta, al teléfono. Ahí estuvo informando y yo quiero pedirle a esa producción, veamos lo que dijo el fiscal de delitos contra secuestros. El fenómeno es subir al taxi y 2-3 cuadras adelante ya le indican a la víctima que va a secuestrar. Primero le quitan sus objetos, su teléfono celular, dinero, joyas, todo lo que pueda llevar de pertenencias y posteriormente ya le exigen a los familiares una transacción bancaria o móvil, ¿verdad? De un teléfono a otro teléfono. Ya otras personas se encargan de ir a retirar el dinero a cajeros automáticos y es cuando la persona ya recobra la libertad. Según el fiscal, la temporada de fin de año es aprovechada para los secuestros express por el aumento de las actividades que conllevan los meses de noviembre y diciembre. No recibir alguna bebida o comida o dulces incluso dentro de esas personas que van manejando taxis. Asimismo, tener siempre a bien la ubicación GPS de uno cuando va a subir al taxi, ¿verdad? Informarle a un familiar que va a iniciar un camino en un taxi pirata y siempre pues tener las precauciones. Preocupante el tema. Preocupante porque no es un tema de yo creo que, ya hay una línea de investigación, eso es producto de denuncias que ha puesto la población ante el Ministerio Público. El fiscal pues fue muy claro el tema. Héctor, de veras, gracias por estar aquí una vez más. A ver si ahora, sí, de mi parte logramos cumplir con por lo menos un capítulo mensual para informar a la población ahora que yo no sé si ahora puedo decir, ahora que va a crecer el tráfico o no, yo creo que ya no hay día, ya no hay hora, la gente ante la oferta y la demanda sigue comprando motos, sigue comprando carros, seguimos todos queriendo trabajar en la ciudad capital, no trabajando en nuestros municipios, insistiendo en venirnos a visitar todos los días. Vehículos de entrada y de salida, ¿cuántos serán, Héctor, ya? Sí, empezamos, primero muchas gracias por la invitación y aquí
pues dispuestos a compartir con respecto a un tema como el que se plantea, pero hablando del tema del tamaño del parque vehicular, efectivamente sigue, como hemos venido diciendo, sigue una situación de tendencia al alza. Estamos hablando de un crecimiento del parque vehicular constante y progresivo, y sin que se vea, porque el Estado no ha regulado ninguna norma que diga hasta qué tamaño debe llegar ese parque vehicular o algún tipo de normas. De hecho, solo para que tengan una idea, sí es para alarmarse el hecho de que en enero del 2025 empezamos, ahora voy a hablar del departamento de Guatemala, con 2.4 millones de automotores, motos, carros, en fin, todo lo que circula, 2.4 millones. Y ahorita mismo, al 31 de octubre, ya íbamos por 2.603.000 la cantidad de automotores, lo cual, esto conforme a la base de datos y al registro de propietarios que lleva la SAT. Estamos hablando de una diferencia de 203.000 unidades circulando ya para el 2026. Y esto lo que hace, sigo hablando, pues yo al final he dicho algunas cosas que han causado probablemente disonancia en algunos sectores, pero sigo insistiendo que el tema de la administración del tráfico y todas las facetas y desafíos que el mismo presenta es una cuestión de Estado. Esto no lo vamos a arreglar y ojalá se comprendiera que no son los gobiernos municipales y me parece que hay intereses políticos, sobre todo politiqueros, encargados de ir insistiendo que este es un tema de gobiernos municipales cuando de verdad no lo es. Y precisamente por haber dejado esto digamos, sin que todos los actores dieran la parte que le corresponde, estoy hablando del organismo ejecutivo, estoy hablando del Congreso, hasta el organismo judicial creo que tiene una componente aquí, el sector privado, los vecinos en lo particular, porque hemos hablado tanto del tema de educación vial, que es inexistente como una herramienta que nos permitiera manejar mejor esto, pero digamos que al final, por eso digo, esto es un tema de Estado, involucrados todos en una parte de la solución que debe realizarse. El hecho de seguir colocando, posicionando a los gobiernos locales en esto, cuando no es una responsabilidad de ellos, a lo que nos lleva es que levantemos nuestra mirada y observemos. Y les diría que aunque hay, digamos, una propensión a pensar que el gobierno de la ciudad puede resolver o que es un tema de la ciudad capital tan solo, en los 339 municipios restantes vayan a ver cómo está el tráfico. Y podemos pensar en Cobán, en Xela, en Escuintla, en Retauleu, en Flores Petén, si quieres, más cerca, el tráfico que hay para ir de aquí a Zacatepeques, no digamos Chimaltenango, donde quiera que se vea, ya es un tema que tiene una connotación nacional. Y un tema importante también, es decir, compartí en algún otro momento que a mí me toca, independientemente de mis responsabilidades como gerente general a cargo de la administración del tránsito de la ciudad, yo he venido trabajando durante mucho tiempo el tema de la preparación de la ciudad para emergencias. Conozco muy bien el mundo de las emergencias, sé cuando algo que está pasando tiene sintomatología de emergencia. Y esto que está pasando, como lo decía en una entrevista hace unos días el señor alcalde de la ciudad, esto ya es, hablando de movilidad, una emergencia. Tiene todos los síntomas que ojalá, todos los actores, porque finalmente la ciudad, el país, el territorio completo, pues es de los guatemaltecos, en lugar de politizarse, empezáramos a generar ya acciones coordinadas, interinstitucionales, urgentes, porque si no, esta emergencia nos puede llevar a un estadio más grande. Y aquí de lo que estamos hablando, Roberto,
y como conocedor de cómo quedó ese texto constitucional en el momento que se hizo. Aquí estamos hablando de que podría llegar a un nivel catastrófico, que no lo tenemos, pero va en camino a el ejercicio de la garantía constitucional de libertad de locomoción, que esa parte empieza a comprometerse, y por supuesto que hablando de bien común, ¿qué es lo que justifica? El que estemos aquí unidos, el que haya autoridad, el Estado se fundó con esa finalidad que debería entre ceja y ceja tener todos los que ejercen un puesto dentro del gobierno, pero en general todos los habitantes de la República. Sí, es que realmente si nos vamos a la historia, vamos a ser breves porque estoy preocupado con esta emergencia de los secuestros express, que ya no son tan express. Antes era un secuestro en los supermercados, algo por el estilo. Pero sí hay que reconocer, Héctor, por ejemplo, Guatemala tiene solo un anillo periférico y que nunca se terminó. Es realmente impresionante que el único anillo periférico nuestro realmente es aquellos anillos que no alcanza la plata para que sea completo, y le falta el espacito al anillo, ¿verdad? Porque empieza en un lado y se queda a la mitad. Tiene ahí, no es un anillo periférico. Nunca se hizo el segundo anillo periférico, nunca hicimos el anillo metropolitano, que era para que no se pueda entrar a la ciudad, lo que hace cualquier ciudad del mundo. Tenemos unos líos terribles con, hasta el nombre está mal, el libramiento. ¿Verdad? Es que nadie construye carreteras atravesando los pueblos, que es lo que pasa en Chimaltenango, ¿verdad? Se pasa ahí a la mitad, entonces es un libramiento, y el libramiento queda mal, la gente prefiere meterse a la ciudad que arriesgarse a que le caigan las piedras en el libramiento, y en todas partes. Y nosotros estuvimos hace poco en la Feria Nacional Ganadera de la hermana República de Jutiapa, y me dice el alcalde, ahí se viene temprano usted porque es 1 hora para llegar al campo de la feria, como que estuviéramos en la ciudad capital, y literalmente del Parque Central al campo de la feria es una cola, y no le toca a él porque es la carretera centroamericana la que pasa ahí a un ladito del pueblo, ahí está el campo, y es de horas. Nosotros, bueno, obviamente atender un problema de esta envergadura requiere una planificación. Como Municipalidad de Guatemala, y obviamente Metra dentro de ello, se ha creado una ruta estratégica para atender, porque el tema es, bueno, el problema está, pero aquí de lo que se trata es de accionar. Y nosotros vemos que hay 5 ejes que esta ruta estratégica nos ha dejado. Juntamos a lo mejor del capital intelectual que tiene la Municipalidad de Guatemala entre urbanistas, planificadores, gente especializada en movilidad, en tránsito, muchos de ellos formados en el extranjero, por cierto, y con todos se llegó a la conclusión que debemos atender la problemática atacando desde 5 ejes. Son 5 frentes los que hay que empujar y hacer que sucedan para aplicarle al paciente de inmediato. Uno tiene que ver con que tenemos que, urbanamente, tenemos que hacer que la distancia de los viajes se acorte, y por eso ese eje se llama el eje de la proximidad. La ciudad de Guatemala presenta afortunadamente mucha opción de densificación, porque la densidad poblacional, es decir, me refiero a los habitantes por kilómetro cuadrado que maneja Ciudad de Guatemala, si comparamos la situación de Ciudad de Guatemala con otras ciudades como Guadalajara, Guayaquil o Barcelona, por ejemplo, nosotros tenemos una densidad poblacional que no es ni la mitad de lo que manejan estas otras realidades, porque efectivamente aquí tenemos esa oportunidad. Muchos carros hay, pero densificación por kilómetro cuadrado no tenemos mucha, pero eso hay que verlo como una gran oportunidad, porque entonces en este eje de la ciudad de la proximidad lo que se está buscando es cómo hacemos que todos los carros que quieren llegar al mismo lugar, que es siempre este corredor central, zona 9, zona 10, zona 4, en fin, zona 1, que es lo mismo, son como 40 kilómetros cuadrados donde todos los carros quieren llegar y se provocan unos nudos. Y lo que tenemos que hacer urbanamente ahora, que es lo que está impulsando el señor alcalde de la ciudad, es
¿Cómo logramos ahora generar distritos de oportunidad, es decir, núcleos de desarrollo inmobiliario en otras áreas de la ciudad que permita que vayamos desconcentrando? Claro. Y al final, esta desconcentración no solo se tiene que hacer a nivel de la ciudad como tal, sino también a nivel de los municipios, de la periferia. Hoy ya vemos, por ejemplo, algunos ejemplos que nos dan alguna ilusión de cómo empieza, por ejemplo, el Condado Naranjo, en Misco, que ya empieza a convertirse en un núcleo de desarrollo, no solo inmobiliario, sino comercial. Vemos ahorita lo que pasó con la carretera Vaz, que, por ejemplo, para San Miguel Petapa ya ven todas las bodegas, los comercios, los desarrollos que ya se están haciendo alrededor de la carretera. Y así como esos ejemplos que estoy poniendo es muy importante, porque toda la clase trabajadora joven va a encontrar oportunidades de empleo desconcentradamente y ya no en este núcleo central. Hay que trabajar en un transporte público que hay que universalizarlo. Por cierto, estamos a punto de empezar ya los trabajos del aerometro, que el tema no es el aerometro como tal, ni mucho menos estoy diciendo que eso viene a ser una solución, sino lo que hay que construir es un sistema de movilidad multimodal, como funciona en Corea, en otros lugares del mundo, en donde lo que necesitamos es que se desplace el uso del carro como fuente única de traslado de un punto a otro. Hay que generar varias alternativas y por supuesto que está el aerometro, vamos a seguir con el tema de las ciclovías, hay que generar muchísimas líneas de transporte adicionales, que ahorita se autorizaron 23 nuevas para barrialmente sean los conectores con las centrales de transferencia del Transmetro que se interconecten. Estamos trabajando mucho en un tema que se llama vecindario próspero, vecindario seguro. Que en ese vecindario seguro lo que estamos buscando es que con presencia de PNC, funcionarios, banquetizaciones, también la movilidad sea peatonal. Si la gente siente confianza de poderse ir a una distancia que encuentre caminable, si logramos que toda la gente viva cerca, esa es una parte, digamos, que se vuelve importante. Y les diría que el eje de la participación ciudadana, que es el cuarto, porque la gente se tiene que meter. El tema de la educación vial, todo ese tema de los bloqueos de intersección, donde yo me paso y dejo y no me importa que bloquee todo lo demás porque soy yo, esa parte, digamos, hay que componerla. Se parquean donde sea para ir a recoger a la novia al trabajo y se tarda como media hora en bajar de la oficina. Y finalmente la inteligencia artificial, ¿sí? La tecnología. Hoy este monstruo de parque vehicular ya no se administra sin tecnología y se administra sobre la base de datos. Hace 2 semanas inauguramos precisamente en EMETRA y la PMT nuestro nuevo sistema de movilidad integrado, en donde ya son distintos componentes. Hoy está el policía, están centros de monitoreo, está una división de drones, están las nuevas patrullas con nuevos sistemas de comunicación, están las cámaras que llevan en el pecho los policías y sí, todo interactuando para ir generando información muy rápida para una toma de decisión sincronizada que nos permita atender esto. Un poco por ahí, y perdón, solo para no dejarlo. He dicho 4 ejes, me falta el eje de atender las causas país. Y ese eje de atender las causas país, que eso hay que hacerlo, es sentarse con las autoridades del Ejecutivo. Hoy ya se habló de COICA. COICA, la consultoría coreana, ya dijo: señores, ¿quieren resolver el problema de la movilidad en la metrópoli? Necesitan 3 anillos, aparte del inconcluso, 3 anillos, y dejaron 5 radiales, que las radiales no es otra cosa que carreteras alternas a las que ya tenemos en puntos cardinales de la ciudad. Muy bien, ahí está tu tarea. En el Congreso necesitamos redefinir, actualizar el sistema jurídico, porque en muchos de los casos las sanciones y las herramientas de las que disponemos para ordenar muchas áreas del tránsito ya no responden a la realidad del año 2025. Y ahí el Congreso tiene que dar un paso al frente. De manera que, y diría también que a nivel de la administración del tránsito, a nivel de municipalidades, porque también tienen que tomar su responsabilidad, ya la administración ya no es del tránsito, ya no es dentro de un municipio, sino que hay que verla a nivel metropolitano. Ya es interacción con otros municipios para poder trabajar conjuntamente soluciones, porque esto ya no se soluciona solo desde el escritorio, desde una municipalidad. Esto es un conjunto de municipalidades
como efectivamente lo venimos haciendo ahorita, que el alcalde Quiñones es el presidente de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, en donde hay 8 municipalidades trabajando juntas: Mixco, Villanueva, Fraijanes, San Miguel Petapa, Amatitlán, Villacanales y hasta Escuintla está. Metidos en el tema. Bueno, ustedes saben, yo no he sido un defensor de esta administración municipal, pero hay que reconocer que el tema es muy profundo y la población tiende primero a desconocer, que eso es lo que pretendemos en Roberto Alejos Podcast, dar a conocer qué se está haciendo o pegar de gritos de qué hay que hacer para ver si así nos escuchan algunos funcionarios públicos, como por ejemplo tenemos que hablar con la ministra de Educación. Yo la he invitado infinidad de veces que venga a hablar. No puede ser que en la currícula no haya un mínimo de educación vial y después tenemos grandes problemas con que la gente no tiene ni la más minimidad de ese tema. No puede ser que el Ministerio de Gobernación, a quien también le hemos hecho varias invitaciones al nuevo ministro para que venga a hablar, estuvimos platicando con el anterior, no puede ser que tenga el monopolio de las licencias, de esas licencias que todo el mundo sabe que te venden el examen de la vista, te venden después la licencia, no te hacen el examen, en fin, es un tema en donde Gobernación también tiene mucho que decir con la Policía Nacional Civil. Ahora, el tema del Congreso de la República, porque yo estoy totalmente de acuerdo. Uno debe, mientras más cerca viva uno de donde trabaje, pues vamos a evitar transportarnos, y mejor si ese transporte fuera a pie. Pero si no hay seguridad, la gente no quiere salir de su casa porque ahí lo está esperando el marero para extorsionarlos, seamos concretos. Los obligan a agarrar un tuk-tuk para llevarlos a la avenida principal, y si te vas a pie te caes, si tomas otro tipo de transporte, no digamos, ¿verdad? O sea, es un todo en el que no hemos podido trabajar, como esos libramientos, esos anillos. Además es un tema donde no le alcanza la plata a ninguna municipalidad para salir del tema. Aquí se necesitan, ¿qué? Una supercarretera. ¿De dónde va a sacar la MUNI? Mi querido amigo Cristian Álvarez, además con este tema del CEPA, ahora todo el mundo se parquea donde quiere, ya no le tiene miedo al CEPA, entonces ya las calles de 2 vías se volvieron de una. Propició el caos. Es un tema donde ya no le tienen miedo a esa multa, a ese cepo. O sea, es algo largo y por eso vamos a ir haciendo varios capítulos. Pero en esta oportunidad, digamos, es que no se vale que no le diga. Ministro de Comunicaciones también tiene mucho que decir en el tema. La ministra de Educación, el ministro de Gobernación, la dirección de transportes. Hay un viceministerio de transportes y una dirección de transportes. No puede ser que aquí entren los trailers, ya no se vuelva a respetar los horarios. Y resulta que como no hay nada que los controle para entrar a la ciudad, que no le toca a Emetra, no lleva a la altura adecuada y se pasa llevando la pasarela. Ahí estaban bajándole el aire a las llantas para poder pasar por debajo de la pasarela, cuando ya las medidas son internacionales. Cualquier parqueo que uno entra dice hasta cuánto debe ser la altura. Que chocó una pipa, que no tenía freno no sé quién, que el piloto no tenía licencia. Es un caos que debe arreglarse como país, y la población debe conocer cuál es el verdadero problema. La gente dice, pero ¿por qué no usan la línea del tren para hacer Transmetro? Bueno, no saben en cómo está el tema del ferrocarril, a quién le quedó la línea, por qué no se puede usar, porque esa partida en pedazos. Pero, aterrizando, Héctor, me preocupa este tema de secuestros en transportes piratas, ¿verdad? Transporte ilegal. Empecemos. ¿Qué es un transporte pirata? Bueno, en términos generales, un transporte pirata es un transporte no registrado, que está llevando a cabo una actividad de transporte de pasajeros o personas sin contar con ningún registro, ninguna autorización. Lo está haciendo de hecho. Este problema que la gente conoce como transporte pirata, nosotros lo tenemos como transporte no registrado. Es un tema que está teniendo ya distintas manifestaciones en la realidad. Hablamos del transporte de pasajeros que se está haciendo en transporte liviano, en vehículos particulares dentro de la ciudad, urbanamente. Pero también ya empezó un transporte que también es no registrado o pirata, como le llama la gente, que ya involucra paneles o microbuses que están trayendo gente del interior del país en transportes, pues por supuesto, no autorizados. Entonces, digamos que para nosotros,
imagínense el dolor de cabeza que representa para la administración del tránsito el que haya una ola de vehículos precisamente porque no están autorizados, no tienen paradas autorizadas, áreas de abordaje, desabordaje, porque están de hecho. Y eso lo que genera al final, independientemente de la relación ya con el crimen organizado y lo que estamos viendo ahorita, genera ya un desorden vial que nos está dando serias complicaciones en la práctica. Por supuesto que es una práctica que nosotros estamos determinados en hacer equipo para tratar de ver cómo encontramos alguna solución. Finalmente se han venido haciendo actividades, porque es justo decir que hemos venido haciendo operativos con el Ministerio Público, por ejemplo. Entiendo que la Policía Nacional Civil ha hecho su esfuerzo también propio para tratar de ver cómo se combate este fenómeno, pero lo que a mí me parece es que aquí lo que se necesita es hacer un esfuerzo mucho más grande, integrado, y quizás probar la administración del problema desde tal vez desde un posicionamiento estratégico diferente a como se ha venido haciendo, Roberto. Pero debe ser global. Bueno, no se vale que no presione el botón si ya llegó hasta aquí. Este capítulo está sumamente interesante y muy informativo, ¿verdad? Tampoco no se vale que no lo comparta, lo tiene que compartir porque miren, hay transporte pirata que entonces viene de los municipios hasta de los departamentos. Lo vimos con aquella triste catástrofe, ¿verdad? Aquel accidente del bus extraurbano y que resultaba... Más de 50 personas fallecidas. Más de 50 personas fallecidas. Que no marzo tenía seguro, la aseguradora tuvo que cubrir obligadamente. Es un tema que habría que explicar en otra oportunidad, ese tema del seguro, que la licencia, el que llevaba no tenía edad para manejar ese tipo de transporte, ni tampoco tenía la licencia adecuada. El autobús tenía más de tantos años de estar en las calles, que es otro tema que hablamos con el Procurador de Derechos Humanos, que se meta también él a velar en este tema. Él puede dar una buena manita, pues estamos violando los derechos humanos de la gente que tiene necesidad de transportarse y se sube a lo que sea, la palangana de un pick-up, porque tiene que llegar a la ciudad. El presidente Arzú, como le llamaba yo, que él era la teoría de que había que volver esto como un Nueva York, lleno de edificios, para que la gente viva y trabaje aquí y se pueda transportar a pie, ¿verdad? Pero también se estaban haciendo colonias afuera que generar empleos, subsidios de impuestos, es un todo. Pero entonces, eso es un transporte pirata. Pero hay taxis piratas que ahora están secuestrando gente. ¿Cómo identificamos eso? ¿Cómo lo evitamos? Porque no me gustó lo del Ministerio Público. Dice, ¿qué hacer? Él da sugerencias de acuerdo a lo que él sabe. Avise cuando se va a subir a un transporte pirata. Ponga el GPS de su teléfono, haga llamadas, o sea, ¿cuál es la solución? Porque realmente no hay que subirse a un taxi pirata. Yo creo que la pregunta central alrededor del tema, sí, es, ¿dispondrá el Estado de las herramientas necesarias para atender el problema del transporte ilegal o pirata del que estamos hablando? Y planteada la pregunta, quizás nace una pregunta derivada de esa misma. Si la respuesta a esa pregunta es sí se dispone, ¿quiénes serían, digamos, los llamados a ponerle un alto a esto? Porque yo creo que el problema no lo vamos a solucionar atacando sus consecuencias tan solo, sino hay que ver la parte de un poco más en el origen, que a mí lo que me parece es que cuando en la sociedad alguien empieza a cometer un acto que es ilegal, pero el Estado no tiene, digamos, la estrategia, la fuerza como para poder disuadirlo de que su acción, mire, perdón, usted se parqueó en este lugar que tenía una línea roja y está bloqueando acá el paso. Lo que corresponde es aplicarle un cepo y ponerle la multa que corresponda. Porque, digamos, si la persona libremente tomó la decisión de decir, no, yo aquí me parqueo porque aquí quiero y digamos que ese es su acto, pues lo que corresponde es que el ordenamiento jurídico genere el correctivo que corresponde, ¿verdad? Y lo que se necesita es poder enforzar la conducta que se salió, digamos, o que atenta contra el bien común, porque se supone que todo lo que hacemos
sean leyes, sean normativos, manuales, acciones gubernamentales. En la ficción es que todo se hace como la idea de contribuir al bien común, al bienestar de todos, en este caso la movilidad de todo el mundo. Y visto desde esa óptica, ¿dispondrá el Estado de las herramientas necesarias? A mí me parece, en primer lugar, que hay que hacer varias cosas. Yo diría que hay acciones inmediatas y acciones mediatas. ¿Cuáles serían las inmediatas? En cuanto a inmediato, yo decía que el enfoque de atención del problema tenemos que cambiarlo. Ahorita lo que vamos a tener que hacer, pero no está en mis manos como EMETRA tan solo, sino por eso aquí se tienen que meter varias instituciones. Lo que hay que hacer es empezar a tomar toda la información, porque un primer punto es que tenemos una figura delictiva que sí habla y sí es un delito el transportar personas, el transporte colectivo de personas sin tener autorización. Sí es un delito. Sí hay una figura específica que lamentablemente no responde a lo que necesitamos, que hay que reformarla para poderle poner dientes a esa figura delictiva. Pero digamos, partiendo de lo que tenemos, inmediatamente, ¿qué habría que hacer? Bueno, si es la comisión de un delito como cualquier otro, aquí habría que generar primero una línea de investigación, porque lo que hay que hacer es empezar a armar los expedientes de todos los que están incurriendo en ese transporte ilegal de personas, documentarlos, videos, fotografías, y a partir de eso armar los expedientes que permitieran que los operativos que se realizan fuera para ir a concretar capturas, no para ir a ver qué está haciendo o pedirle papeles, no, sino, mire caballero, aquí está, tal, vamos por la persona, porque mientras no logremos un disuasivo que dé a entender que esa práctica no es permitida, aquí este tema de que ahora, a mí me alarma esto que se está compartiendo ahora, que ya no se trata siquiera de, llegué al carro equivocado, con el maleante equivocado y entonces me roban. Hoy ya no es robo, hoy es secuestro. Y secuestro significa que ya no es me quitan lo que llevo, sino le van a quitar a la familia lo que tiene. Empieza con el robo, te quitan lo que llevas y ahí empiece, llame a su familia para decirle que si no deposita tanto en tal lado, no lo vamos a dejar libre, ¿verdad? Si no, y no con uno, con dos, con tres, y en un ratito se vuelan 10,000 quetzales en 3 horas, más el pánico de la persona que va ahí, y que son capaces de matarlo y dejarlo. Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí hay una banda organizada atrás, y los carros piratas, los taxis piratas son hasta igualitos, es la misma marca, la están comprando en el mismo lugar. Esto es parte... Aquí le echamos la culpa a los mareros de todo. Yo también he hecho la culpa, estamos en manos de los mareros. No puede estar tampoco en manos de EMETRA ese control de los mareros. Pero se sabe, ahí hay un sitio, como dicen los mexicanos, no sé cómo lo llaman aquí, de taxis piratas. Ahí hay 8 o 9 carros parqueados alrededor de una plaza, estorban en la movilización, pero nadie les dice que se muevan. Sabemos que son piratas, nadie los para, nadie los detiene, y están funcionando libremente. Bueno, por cierto, ya que hablamos de México, México acaba de dar un paso importante en eso, y fue el endurecimiento de las sanciones para esta actividad como hecho delictivo. O sea, tampoco es que esté diciendo algo que sea novedoso en términos de... México lo acaba de adoptar, y lo acaba de adoptar porque se necesita ir tomando un disuasivo. Yo creo que... Vamos a ver, ya en el mundo está clarísimo que el transporte en taxis identificados, como los transportes, digamos, estos de plataforma que ahora dan servicios, ya es una modalidad que se tiene. Y afortunadamente sé de empresas que ya manejan estas plataformas, que son formales, son empresas grandes que hacen el filtraje de quiénes son los pilotos que conducen. Bueno, hacia ahí debemos orientar el tema de los esfuerzos para tratar de tener los filtros, los registros apropiados. Yo tengo la parte que me toca de administración del tránsito para poder facilitar lo que necesiten para que estos operativos se lleven a cabo, pero no es mi función. Digo, mi función sí es quitarlos de donde están y demás, pero estamos hablando ya que en este momento
ya es una mezcla de crimen, digamos, crimen organizado organizado. con esto. Entonces, nosotros, para ir a componer el tema, mis agentes disponen de un gorgorito y de la voluntad de querer ordenar. Pero ya cuando hay crimen organizado involucrado, sí necesitamos unirnos, todas las dependencias involucradas en el tema de seguridad, agarrar cada quien el rol que le corresponde y, por supuesto, del lado de nosotros, todo lo que se necesite de nuestro lado para querer solucionar el problema, porque este es un hecho que no debiéramos permitir y hay que entrarle ya mismo, Roberto. Ya, entonces, digamos, yo conozco varios, montón de lugares donde uno va llegando a la colonia y de repente lo que te da miedo es ese lugar. En la pura entrada ahí están todos los carritos iguales, los choferes afuera, se mezcla con venta de drogas y maltrato a las mujeres. Se vuelve ese lugar un lugar sumamente inseguro, un centro de acopio de malos hábitos y de temas ilegales, y nadie acude al tema. Y la gente sale a tal hora el taxi, totalmente ilegal, no comparte, que es diferente el taxi compartido, en donde van varios. O sea, se ha vuelto la ley de la selva, pero este tema en particular de subirse a un taxi pirata porque es más barato, aparentemente, y al final sale muchísimo más caro, pero que además puede parar en temas graves en relación a la seguridad de las personas, que es otro tema que tenemos que entrarle con fuerza, que lo hemos hablado aquí como en Metra cuando hablamos de los terremotos y de todo lo que involucra, no es solo la movilización. Yo te voy a poner otro ejemplo. En el Congreso de la República, por ejemplo, todo el mundo sabe que fui, bueno, no todo el mundo, ¿verdad?, pero tuve el honor de ser presidente del Congreso durante 3 años. Afuera del Congreso de la República no había ningún carro parqueado, ¿verdad? Y en aquel entonces el alcalde Arzú, presidente Arzú, y teníamos un rato, les vamos a poner cepo a los diputados, hay que ponerle cepo a los diputados. Si el Congreso les está pagando un parqueo con plata del Congreso, pero son los choferes que quieren estar ahí cerquita para acercarse a la puerta y recoger al diputado, o el diputado no quiere caminar porque las huelgas y la gente que lo sale a la calle, pero se vuelve intransitable todo alrededor del Congreso de la República por un tema de funcionarios públicos que deberían estar ayudando en vez de estorbando. Y así podríamos dar muchísimos ejemplos de funcionarios públicos que en vez de ayudar estorban, parqueándose donde sea, que sus pilotos se parquean donde sea. No hay conciencia en la población, pero tampoco hay conciencia en quienes mandan en ese sentido, porque podríamos hablar de muchos temas. ¿Qué debería? Pero para regresar a ¿a quién le corresponde ir a caerle a esos lugares? Porque va a llegar Emetra y lo que pasa es que pueden salir hasta baleados los Emetras si no tienen arma, no tienen nada, ante esa gente que anda armada, que es otro problema también de país. Yo sí creo, Roberto, que este es un tema interinstitucional. Aquí lo que hay que hacer es generar un plan. Obviamente, si ya estamos hablando de una figura delictiva, pues por obvias razones tiene que estar involucrado el Ministerio Público, que, repito, a mí me consta porque nos han pedido apoyo y han estado en el tema. La Policía Nacional Civil tiene que generarse un plan, que me parece que deberían identificar los puntos principales. Hoy, ver las modalidades que ya están existiendo de esta materialización de esto que llamamos transporte pirata, porque digo, la gente quizás tiene en mente lo de los taxis o los carros que están parqueados, los livianos, pero también está sucediendo, repito, con el transporte extraurbano, que en este caso yo he tenido reuniones y acercamientos con los propietarios de las buses, los empresarios, para ver cómo logramos ir haciendo entre todos esfuerzos para componer esto, y ese es un tema que precisamente está sobre la mesa, en las mesas de discusión, porque les decía yo, miren, si yo estoy haciendo operativos porque entiendo perfectamente que un día estos va a haber uno de esos que se va a ir a un barranco, se muere gente, y imagínense pues, si nos cuesta un poco con los buses autorizados en algún punto, calcule usted aquel que no tiene ningún control. Pero hoy, por ejemplo, para que se conozca, porque es importante que se conozca, ya hemos parado algunos que lo que salen muy rápidamente es con, mire,
no me puede hacer nada. Todos estos que traigo aquí son turistas, vienen a visitar la ciudad y tengo este permiso. Y no se puede hacer. Y por eso, pero de nuevo, ¿de qué estamos hablando? Y sabemos que no son turistas, pues, pero al final de lo que se trata es que en esta materialización o estas modalidades del transporte que hoy estamos denominando pirata, transporte no registrado, todas las entidades deberíamos de generar una hoja de ruta en la que cada quien participe. Ciudad de Guatemala y su servidor, los que me conocen, saben de la determinación con la que yo avanzo con los temas que tenemos por delante. Este es un problema. Y si hay voluntad política del lado de nosotros, y también administrativa y técnica para poder materializar una solución, nosotros somos los primeros en dar un paso al frente. Preocupante, también me preocupa, porque de verdad no hay esa coordinación que se necesita. No aquí en todos los temas, hemos perdido ese diálogo interno para poder hacer de este país un país funcional, ¿verdad? Y aquí empieza, o sea, el MP está haciendo público este problema producto de las denuncias, y deben ser pocas las denuncias que ponen, porque a la gente le da miedo. Seguro que el taxi pirata lo agarró a media cuadra de su casa y sabe que lo manejan los mareros, y entonces me aguanto, no me vuelvo a subir, me regreso al tuk-tuk o veo qué hago, pero si hago la denuncia, después me caen en mi casa todos los mareros o los dueños de esos taxis, el crimen organizado que hay, sin que haya protección de parte. Entonces no hay ni motivación para poner la denuncia. El Ministerio Público, de verdad, ojalá una investigación profunda, pida ayuda por todas partes, una coordinación. Las cámaras de Metra le pueden servir al mismo Ministerio Público, de hecho le sirven, pero no es el consejo de cuando se suba un taxi pirata, pues entonces vamos cayendo en así estamos y aguantémonos, tomamos medidas para ese tema. Pues en todos lados, yo insisto en el tema del transporte, el transporte urbano, extraurbano, el transporte pesado, por lo menos 2 veces a la semana, si no es que más. Y hoy hay el tráfico está peor que nunca. Es que una pipa dio vuelta en no sé dónde. Una pipa no da vuelta, sino más. Definitivamente no lleva el peso adecuado, porque hasta cuando lleva poco peso, el producto líquido se mueve, y entonces eso provoca que dé la vuelta. ¿Y hoy por qué? Es que hay un tráiler que no lleva la altura correcta, se llevó la pasarela. Había otro tráiler que sin frenos, o sea, no. Debe haber colaboración de todas las partes, una coordinación general, desde leyes, reglamentos, pero trabajo en conjunto. Y en este tema peor, porque aquí estamos hablando el secuestro, cuando no funciona, para en muerte de la gente. Sí, nosotros, repito, nuestra disposición está, nosotros aplaudimos el esfuerzo que, por ejemplo, hemos visto porque nos han solicitado apoyo los del Ministerio Público para ir haciendo operativos. Me imagino que será dentro del contexto de las mismas investigaciones que llevan, pero creo que dada la dimensión del problema, lo que se va a necesitar es hacer una mesa más extendida y, repito, generar un plan de acción. Aquí, si no hay un precedente, algo claro, algo que genere no el hecho de ir a pedirle a la gente que está ahí desabordando o abordando gente nada más identificación, sino yo creo que lo que debería pasarse es a un paso más firme. Obviamente cada institución actúa dentro del ámbito de sus competencias, y nosotros pues estamos dispuestos a colaborar cuando nos han pedido, tanto las autoridades del Ministerio Público o también la Policía Nacional Civil, apoyos para operativos distintos. Pues ahí estamos nosotros generando. Creo que la coordinación es tan importante, pero sí creo que hay que pasar a una fase en la que yo decía hay acciones inmediatas como estas, pero también decía que hay algunas acciones de mediano plazo, y es que se necesita ya empezar a generar el conjunto de modificaciones, las herramientas jurídicas que permitan que lo que se aplica allá en la calle tenga efectividad, porque es como el paciente, ¿verdad? Al final se le aplica un medicamento y dicen, bueno, apliquémosle este antibiótico, y le dicen, no, permítame, pero esta capsulita que le dio no está haciendo efecto. Entonces el médico que tiene que tratar la enfermedad va a ver si en el botiquín o en el apartado de medicinas dispone de medicamentos más potentes, que es en donde entra el rol del Congreso, porque me parece que en lugar de estar diciendo quitemos los cepos para generar el caos que hoy se generó, en lugar de hacer eso, mejor debería de actuarse con
más precisión para tratar de lograr que tengamos herramientas en donde una práctica como esta, ya tenemos el delito. Bueno, ese delito hoy hay que generarle un par de enmiendas al delito, a mi gusto. En primer lugar, hay que subir la pena, para empezar, y la sanción, porque ya no responde a, si lo queremos, me refiero al delito por el transporte ilegal de personas, como transporte colectivo no autorizado. Y digamos que deberíamos buscar una corresponsabilidad, una responsabilidad solidaria entre el que conduce, porque aquí no se trata solo de, digamos que el alcance llegue al chofer del transporte pirata, sino que llegue al propietario, para poder tratar de tener una integralidad en la acción disuasiva que se está buscando. Claro, ese es mi punto de vista, pero es parte de lo que se tiene que atender dentro de estas discusiones y acciones de inmediato y de mediato plazo que hay que tomar. Seguro habrán muchas más. Un montón, porque digamos, también aquí tuvimos, hemos tenido tantos programas, gracias a Dios, pero el tema de uno dice, ¿cómo identifica uno si está registrado o no? Y me decía, pues ahí está la calcomanía con el logo de la MUNI. Y la vez pasada descubrimos empresas que falsifican la calcomanía. Pues por eso ahí estamos nosotros, y digamos es el rol. Ajá. Porque nosotros ahora que ya estamos en nuestras bases de datos digitalizando y demás, bueno, quiere hacer el operativo y demás, no es lo que muestre ahí o la calcomanía, sino ya el acceso en una tablet a la base de datos y ver, ¿aparece o no aparece? O sea, digamos, formas de solucionarlo, claro que hay. Y repito, nosotros estamos dispuestos, todo lo que tenga que ver para ayudar en un tema como al vecino, por supuesto, nuestra disposición es completa, y es que uno no lo puede ver solo desde el ángulo de los vecinos en general, sino uno como ser humano, ya desprovistos de autoridad y lo que sea, como personas. Es que podría ser el familiar de cualquiera. De cualquiera, claro. Incluyendo uno nuestro. Sí. Y digamos, en ese punto, son esos límites donde la tolerancia debe ser cero, donde nos debemos parar y decir, yo dije el otro día que me entrevistaron, mire, si es que lo que yo creo que no se le debería permitir a un funcionario público es estarse nada más quejando, observando el problema y que no se mueva, porque está en el puesto para actuar. Y aquí, pues desde luego, estamos hablando de un tema mayor, y nosotros estamos dispuestos a hacer equipo con las instituciones que corresponda, y si hay necesidad de que planteemos propuestas para las reformas de ley, pues igual estamos para colaborar. Y es que de verdad, hemos usado, a mí lo que me impacta es cómo en Guatemala, aunque debe ser en otras partes del mundo también, no se cumple con la ley. Y eso no me pasa a mí por la cabeza, que ya le ocurre con la ley, con el pretexto de yo no pago impuestos porque de todos modos el gobierno se lo roba. Y entonces no cumplo con la parte que me toca legal de pagar impuestos. ¿Verdad? Yo practicando como el señor Papito, le mando un saludo, decía, vos das el diezmo, si el cura se lo roba no es tu problema. ¿Verdad? Vos salvaste ya tu problema dando tu diezmo, y ya es problema del cura o del pastor que hizo con el dinero, porque cada quien tiene que ir cumpliendo con su parte. Aquí la gente no paga impuestos porque el gobierno se la va a robar. Entonces también dice, me subo a un taxi pirata, o me voy en una palangana, o me subo a un bus pirata porque no hay suficiente transporte, y eso es el pretexto ideal para poner taxi pirata. Le estoy haciendo un favor a la población porque no hay transporte. O sea, estamos usando la ley como un pretexto para hacer negocios ilegales, que son lo que son. Y esos negocios ilegales sirven para cometer actos ilegales, y en este caso vandálicos y peligrosos. Nosotros, como decía, estamos en este momento dando un paso al frente. En 2 semanas inicia la construcción del aerometro. De hecho, nosotros ya tenemos en este momento en curso un proyecto en el que estamos implementando 23 nuevas rutas de transporte que van a introducir 111 buses adicionales al sistema. Ajá. Que van a ir a todos los barrios para hacer la parte de la conectividad que se necesita. Pero de nuevo, aquí es un tema en el que tenemos que ir colaborando todos, poniendo la parte que nos toca, porque, bueno,
es que nuevamente, volvemos al inicio de la plática. Este problema, ¿en manos de quién está? Porque la gente dice, bueno, mire, necesitamos el transporte, que ya dije que uno de los ejes del plan de movilidad es el transporte público multimodal, y que hay que implementarlo, indiscutible. Hay que avanzar en esa ruta. Estamos avanzando de la forma como estoy diciendo, pero aquí no solo somos nosotros, porque, bueno, ya se ha hablado, se ha multicitado el tema del metro, por ejemplo, que se habló, y que pues estamos ahí con la esperanza de que finalmente se materialice por parte del Ejecutivo, como se trasladó en su momento, porque es otra modalidad importante, y digamos, ¿cómo habría de condiciones óptimas? Porque, vamos a ver, pongámonos un momentito. Vamos a asumir que usted fuera en este momento el empresario que está dispuesto a venir y poner unidades de transporte. Pero el hecho de que tengamos un transporte pesado circulando dentro de la ciudad por falta de anillos periféricos, hace que su inversión tenga que meditarla muchísimo, porque los tiempos de traslado son complicados, porque los costos se elevan precisamente porque el transitar por la ciudad es complejo, y si los costos se elevan, muchas veces ya no puede salir con la tarifa que necesita para que el transporte sea viable y la gente lo pueda pagar. Entonces, no se trata aquí solo superficialmente de decir, claro, el tema del transporte es un tema que hay que atender, pero hay que atender muchas causas a la vez, porque unas traslapan otras. Entonces, en ese sentido, todo lo que hemos platicado está conectado, y es parte a mí me parece, yo me considero un hombre de diálogo, de consensos, y en ese sentido me parece que sí se necesita volver a esa parte, a esa práctica de platicar para ir buscando soluciones que, repito, ya no son de municipios, sino son de país, y ahí tiene que haber muchas instituciones trabajando. Por ejemplo, si se pone esos buses pequeñitos para entrar al barrio a sacar a la gente y no hay una colaboración de la policía, los mareros van a sacar esos buses el primer día. Si ya vimos una empresa enorme, no vamos a manejar nombres, que por no pagarle extorsión, digan lo que digan, les mataron al chofer, y no es primera vez, ¿verdad? Que le entran empresas sumamente grandes. Si no hay una colaboración de todas partes, no va a funcionar. Y lo vuelvo a repetir. Este tema es preocupante, y el consejo no es cuando se suba a un carro pirata, ponga el GPS para que lo sigan, avise, me voy a subir a un transporte pirata en este momento. O sea, no use temas ilegales, no haga cosas ilegales, no cumpla con la ley, ¿verdad? Y ya es trabajo de los que tenemos alguna incidencia en este país ver que la ley sea la adecuada y se vaya cambiando. Pero si existen las leyes que no son suficientes y que en esta época no son adecuadas para lo que estamos viviendo, pero además ni esas estamos cumpliendo como población, aquí ya lo hemos hablado de cuánta gente que maneja moto por necesidad no tiene para la licencia y no la saca, y eso significa que no sacó el curso, pero Gobernación no quiere soltar esa corrupción de las licencias, de los cursos, de los exámenes de la vista. O sea, el tema es sumamente complejo y es simplemente fácil señalar problemitas. Lo hablamos hoy en micrófonos, gente que me escribe y me diga, cuando vuelva a ver al de Meta que no haga desfiles, ¿verdad? Y después la explicación, los desfiles son pequeñitos ahora en las colonias, porque un desfile grande se volvería peor que el juego de fútbol, ¿verdad? Esa es la explicación. O sea, si tocamos el tema, atendemos a la gente que nos escribe. Héctor, muchos temas, pero en ¿qué consejo le damos a la población que está siendo secuestrada por taxis piratas? Pues yo en ese sentido coincido con que finalmente uno debería, si estas son prácticas ilegales, no deberíamos ser partícipes de motivar, incentivar, hacer que estas estructuras crezcan por la base de mi contribución al tomar este tipo de transportes. Nosotros vamos a avanzar muy rápidamente, creo que tengan la seguridad que vamos a
hacer un esfuerzo muy, muy grande para tratar de que en esta interacción con otras instituciones tengamos una incidencia rápida en la solución del problema. Nosotros vamos a estudiar, repito, no todo lo que se pudiera o lo que se debe hacer está en manos de la Municipalidad de Guatemala o de Metra específicamente, sino es un tema más de corte interinstitucional. Creo que en este punto lo que hay que hacer es nada más, repito, el Ministerio Público ha tenido sus iniciativas, hemos ido haciendo algunos operativos, la PNC los ha tenido de su lado, pero lo que hay que hacer es algo más integral, porque me parece que la enfermedad del paciente, y ya llegar a estos niveles que se comentaban al inicio del programa, ya meritan una acción de otro calibre. Ajá. Bueno, Héctor, muchas gracias y todo aquí preocupante. Mire, colocación de semáforos inteligentes, hay que entenderlos por dónde van para ver qué va a pasar en el futuro. Necesitamos un programa del tema de semáforos inteligentes. Hemos visto nuevas rutas en el tema de las motos. Yo acabo de ver ahí en las motovías. Las motovías en la Calzada La Paz, por ejemplo, donde apareció con línea azul en el centro, más veloces, más rápido. ¿En dónde están? ¿Cómo las podemos aplicar? Los carriles reversibles, el tema del parqueo en las calles y el abuso de la gente que comete ese tema, el nuevo equipo que tiene la municipalidad, ahora ya el influencer del vocero, ¿verdad? De la municipalidad, la gente le cree, es casi como el del tiempo, a ver cómo está el clima, y eso no tiene mucha claridad. Vamos a ver con Amílcar Montejo cómo está el tránsito. Esos son temas que tenemos que ir colaborando aquí en ese sentido. Hay mucho que hablar, de usted depende que nos siga, que presione ahí el botoncito, la campanita, que le cuente a los demás. No se vale que no cuente que estamos haciendo un esfuerzo como país de hacerlo muy didáctico, y este es uno de los problemas más importantes que ya causó emergencia en el país, ¿verdad? Y ahora, si se va a mezclar con otros problemas como el secuestro, con mayor razón tenemos que involucrarnos todos, y agradecemos a Héctor su presencia y de apoyar esta idea de hacer un programa mensual. Vamos a ponernos al día para estar informados. Si aceptan sugerencias, escríbanos, ¿verdad? No ofendimos a nadie, le hicimos invitación a la ministra de Educación, le estamos haciendo invitación al ministro de Gobernación, al director de la Policía, a la directora de Tránsito o al viceministerio de Tránsito. Necesitamos hablar con muchísima gente. ¿Quién en el Congreso de la República le quiere entrar a estos temas globales? Hay gente que dice, ya no siga haciendo mesas. Bueno, entonces no nos sentemos en una mesa, sentémonos, platiquemos parados si ustedes quieren, pero solucionemos este problema que es general. El Ministerio de Comunicaciones, esos proyectos que no caminan de anillos periféricos que se vienen hablando desde la DAG en tiempo del general Lucas, y no hemos hecho absolutamente nada. Así que no ofendimos a nadie, pero si usted quiere platicar, se siente ofendido, una tacita de café todo lo arregla. Héctor, gracias por venirse a charlar con nosotros y tomar de la tacita de café y ayudarnos a informar. No cometa actos ilegales, no promueva que la gente ponga empresas ilegales. Cada vez que usted se sube a un taxi pirata, hace que esas empresas crezcan, y ya ve que ahora tienen un negocio más grande, el secuestro, y más delicado y peligroso. Nos vemos, hasta el próximo capítulo.